está? Inicia temas del día. Vamos a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. La vemos acá en la pantalla. ¿Qué importancia reviste el encuentro del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con Vladimir Putin, el presidente ruso, y otros líderes de la Federación de Rusia? Opine. Agradezco la firme posición del gobierno ruso en contra del bloqueo económico, comercial y financiero que afecta a mi país. Nos proponemos elevar las relaciones económico-comerciales y financieras con la Federación de Rusia al nivel que hoy disfrutan nuestras excelentes relaciones políticas. Los proyectos económicos conjuntos en los sectores de la energía, el transporte, la metalurgia y la biotecnología ocupan un lugar importante en nuestros planes de desarrollo económico y aún cuentan con un gran potencial. Escuchábamos entonces al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien se reunió este viernes con su homólogo ruso Vladimir Putin en el contexto de su visita oficial a Moscú. ¿Qué supone este momento para las históricas relaciones entre los dos países? Quédese con nosotros, le contamos más en nuestro primer tema del día. Durante el encuentro bilateral, el mandatario ruso destacó su satisfacción con el incremento de un 17% en el intercambio económico entre Rusia y Cuba. El presidente cubano señaló por su parte que espera consolidar la relación fructífera de cooperación y amistad entre la Revolución Cubana y la Federación de Rusia. Esta cumbre se da 4 años después de que Putin visitara La Habana, hecho considerado un hito por el propio Díaz-Canel. Las relaciones entre Rusia y Cuba se forjan desde hace décadas y desde el principio tienen un carácter estratégico especial, un carácter de amistad y apoyo. El presidente cubano reconoció que la larga relación es un factor fundamental para el impulso del modelo económico de la mayor de las Antillas. Agradezco la disposición que me expresara el presidente Putin desde el inicio de mi mandato de apoyar el proceso de modernización económica del país, que se ha concretado a través de una participación efectiva del gobierno y las empresas rusas en los planes de desarrollo económico y social de nuestro país hasta el año 2030 y en perspectiva. Ratifico la importancia que concedemos a los tradicionales lazos de amistad existentes entre los pueblos de ambos países, que representan las bases de nuestras relaciones bilaterales. La declaración conjunta que hemos firmado abarca todos estos aspectos expresados también por el presidente Vladimir Putin en el ámbito político, económico y social, y ratifican la continuidad y el desarrollo de nuestras relaciones. Díaz-Canel se reunió entonces con dirigentes del Partido Comunista Ruso. A través de su cuenta en Twitter comentó cálido y fraternal encuentro con el amigo Gennady Zyuganov, presidente del Partido Comunista de la Federación de Rusia. Se fortalecen las relaciones partidistas. El Partido Comunista Ruso, liderando la solidaridad con Cuba, utilizaba entonces las etiquetas "No más bloqueo" y "Somos Cuba", a propósito del abrumador apoyo que recibió el país antillano en la ONU la víspera contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la nación caribeña. Desde Moscú, Hansel Oro nos tiene otros pormenores de esta visita del presidente cubano a Rusia. Te saludo, Hansel, adelante. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. Durante esta jornada, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el presidente ruso Vladimir Putin firmaron una declaración conjunta donde ambos coincidieron en continuar con este desarrollo de la asociación estratégica entre ambos países. Putin resaltaba todo lo relacionado con la profunda amistad entre ambos pueblos, sobre todo también se trataba de la base histórica que tiene a partir de la figura del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en sus continuas visitas a la Federación de Rusia. Por otra parte, explicar que en La Habana, en el marco de la 16 Comisión Intergubernamental, se firmaron unos 7 acuerdos relacionados con el campo de la metalurgia, también el tema del petróleo, el transporte, entre otros. En el caso del presidente cubano Díaz-Canel Bermúdez, afirmaba la importancia de que Rusia también participe en el hecho del desarrollo industrial de Cuba, sobre todo para los años de hasta 2030,
50 y un poco más. También Putin hacía referencia en torno a las diferentes empresas que se encuentran en Cuba, por ejemplo, la empresa de petróleo Rosneft, que está haciendo una exploración geológica de la plataforma cubana, y también hacía el énfasis de que un total o más de 100.000 turistas habían ido a Cuba en 2017. Por otra parte, Díaz-Canel sostuvo en conversaciones e importantes encuentros con altos dirigentes del Parlamento ruso. Me refiero al presidente de la Duma estatal, también lo hizo con la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matvienko, y el propio líder del Partido Comunista de Rusia, Gennady Zyuganov, los cuales habían expresado en esas oportunidades el respaldo al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba, ya que se había visto en estas votaciones de Naciones Unidas en el día de ayer, donde un total de 189 países ratificaban exactamente que a favor de levantar este bloqueo que impuso los Estados Unidos, 0 abstenciones y 2 países en contra. No obstante, continúa la lucha. También se ha expresado por Díaz-Canel Bermúdez esta ampliación de la amistad entre ambos países, entre ambos pueblos. Sobre todo se hablaba de materia cultural. En este sentido también hay que explicar de que el presidente cubano viajará a otros 4 países, me refiero a Vietnam, Laos, China y la República Popular Democrática de Corea. Hasta acá la información. Adelante. Muchísimas gracias, Hansel, por el reporte. Bueno, vamos a repasar algo que ya nos había adelantado Hansel. ¿En qué consisten los acuerdos rubricados entre las delegaciones de Cuba y Rusia este viernes? Ambos presidentes firmaron un acuerdo de cooperación mediante el cual Cuba accedería al sistema espacial y de navegación de Rusia y se instalaría un centro de operaciones en la isla caribeña para este propósito. Se rubricó otro acuerdo por $43 millones para el desarrollo y mejoría del sistema de defensa cubano, al tiempo que se ratificó el llamado conjunto a Estados Unidos a reconsiderar su postura armamentista. Rusia acordó su colaboración en la modernización del sistema ferroviario cubano. En este contexto, la empresa rusa Rosneft comenzó la prospección geológica de la plataforma de Cuba. Junto a la cubana Cupet, aumenta la producción de petróleo, moderniza la refinería de Cienfuegos, una provincia central cubana, al tiempo que continúa enviando crudo y derivados de petróleo a los socios de la nación antillana. Otra de las aristas es la modernización de todo el sistema industrial de Cuba para salir al paso a los embates del bloqueo de Estados Unidos y continuar su desarrollo. Y tal como nos decía Hansel, ¿qué otras naciones comprende esta gira del presidente Díaz-Canel por Eurasia? Se lo mostramos gráficamente. El primer país de su visita fue Francia, donde suscribió acuerdos para el desarrollo de energías limpias y de sistemas de potabilización del agua. Continuó Díaz-Canel hacia Rusia, donde suscribió los tratados que ya le hemos comentado en las extensas áreas de cooperación. En su lista de próximas paradas se encuentra China, como parte de la política cubana de estrechar lazos con el mundo multipolar. El jefe de Estado cubano visitará además Vietnam, Corea del Norte y Laos, países progresistas que junto a la mayor de las Antillas han defendido su derecho a la soberanía y la autodeterminación. Vamos entonces con nuestra pregunta del día. La recordamos a esta hora. ¿Qué importancia reviste el encuentro del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con Vladimir Putin y otros líderes de la Federación de Rusia? Opine. Nuestra imagen del día se genera hoy en Estados Unidos. Empleados de Google se concentraron en la ciudad de Nueva York para protestar contra el acoso sexual en los puestos de trabajo. Personal ejecutivo de la compañía afirmó que al menos otros 48 empleados fueron despedidos por acoso sexual sin recibir una indemnización. Los manifestantes también demandaron el compromiso de ponerle fin a la desigualdad salarial y de oportunidades. Con estas imágenes hacemos la pausa. Estamos de vuelta. La Fiscalía y la Abogacía del Estado español han solicitado penas entre 16 y 25 años para los 18 líderes independentistas, penas que sumadas hacen más de 200 años. Ambos órganos han dado a conocer de qué acusan a los líderes catalanes. En nuestro segundo tema del día vamos a profundizar. La mayor condena por 25 años fue solicitada para el ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, por considerarlo el líder de la rebelión. Las autoridades pidieron una pena de 16 años
contra 5 exconsejeros del Ejecutivo catalán. Las penas solicitadas por la Fiscalía son mayores que las de la Abogacía del Estado, que decidió solo acusar a los dirigentes de sedición y malversación, que según expertos puede interpretarse como un gesto de conciliación por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Es por esto que consideramos que la Fiscalía del Estado español no actúa con anhelo de justicia, sino de venganza hacia los funcionarios, altos grados, diputados, miembros de gobierno y la mesa presidencial del Parlamento de Cataluña. Joan Ortiz y Serra nos complementa la información desde Barcelona. Hola, Joan, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Cataluña. Conexión simplemente para ubicar, para situarnos. Hoy era un día importante para los líderes independentistas, para el aparato judicial español, porque era la fecha límite en la que la acusación podía presentar las penas que solicitaban para los líderes imputados y de qué les acusaban. La acusación está formada en este caso, en este juicio, por 3 partes. Una de ellas es el partido de ultraderecha Vox, quien solicita para los líderes independentistas las máximas penas por delitos de rebelión, de sedición, de malversación, pero también formaban parte de la acusación la Fiscalía del Estado y la Abogacía del Estado, 2 órganos que cuelgan directamente del gobierno español y que por lo tanto son más fáciles de que el gobierno español directamente influya. De esta manera nos permitían ver con los pronunciamientos de la Abogacía y de la Fiscalía cuál es la percepción, cuál es la visión, cuál es la voluntad del gobierno de Pedro Sánchez para con los líderes independentistas. Y lo que hemos visto es que no cambia mucho respecto a lo que proponía el Partido Popular, incluso lo hace un poco más duro. Las peticiones que se piden son algo más duras. Si bien la Fiscalía pide máximo de 25 años para Oriol Junqueras, la Abogacía del Estado pide solo 12. Pensaremos que son menos años. Sin embargo, ahí incluye el delito de sedición, cosa que antes la Abogacía del Estado no contemplaba. Otra de las cuestiones que están por ver es si realmente se está negociando o no un indulto. De lo que sucedió en el último debate de política en el Congreso de los Diputados es que Pedro Sánchez podría estar negociando un indulto con todos los líderes que están en la cárcel. Pero si esto fuera así, si finalmente hubiera un indulto, que no sabemos en absoluto, sino es lo que se dejó entrever el otro día en el Congreso de los Diputados, significaría que los líderes independentistas acatarían y asumirían haber cometido los delitos por los que son imputados, lo cual hace pensar que es muy difícil que sean indultados. Más bien la estrategia de la defensa es la de ir al juicio oral que va a comenzar en enero con la voluntad de denunciar los atropellos que está cometiendo el Estado español contra el independentismo. Recordemos que la instrucción ha estado cargada de irregularidades y que se han puesto muchísimas dificultades a la defensa para que pudiera ejercer con todas las garantías. Ya ha dicho Oriol Junqueras que se prepara para una estancia muy larga en la cárcel y que con toda seguridad el juicio no será justo. Gracias, Joan. Vamos a revisar algunas controversias sobre este juicio contra los líderes catalanes. La Fiscalía pide entre 16 y 25 años para ellos por presunta rebelión, pero este delito solo se puede dar si se genera un alzamiento público o violento, situaciones que no sucedieron antes, durante ni después del referendo del 1 de octubre. Ante esta realidad, los sectores pro-independentistas han cuestionado duramente el juicio, alegando que está lleno de irregularidades. La Abogacía del Estado, por su parte, depende del Ejecutivo, decidió acusar a los líderes independentistas de sedición y malversación, como escuchábamos de voz de Joan. Esto fue interpretado como un gesto, como le comentaba antes, de conciliación por parte del gobierno de Pedro Sánchez, ya que estos delitos son considerados menos graves que el de rebelión. Sin embargo, el mismo presidente Sánchez no ha confirmado ningún tipo de negociación, pese a lo que nos comentaba Joan, de que se podría estar cocinando un indulto. Le hablamos entonces de otros temas que también son noticias este viernes. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos en Venezuela con nuestro colega Luis Tavera.
Luis dice, marcha para recordar el legado musical y gritar Ali sigue cantando en las calles de Caracas a sus 77 años de natalicio. Vamos a avanzar. Esta de Paola Fernández. Organizaciones sociales denunciaron el asesinato del líder Eladio Pozo en Tarazá, Antioquia, y horas antes fue asesinado el profesor y líder social Javier Fernández en el Cauca. El gobierno insiste en negar el sistemático asesinato de líderes sociales en Colombia. Uno más. André Vieira, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, promete seguir los pasos de Trump y transferir de Tel Aviv para Jerusalén la embajada de Brasil en Israel. Avanzamos con otro tuit. Este de Jorge Gestoso. A solo 4 días de las elecciones de medio término, los demócratas machacan el cuidado de salud como tema central de la campaña, mientras Trump, el de inmigración, exacerbando el odio y el miedo contra nuestros latinoamericanos. Vamos a escuchar a Jorge. Faltan solo 4 días para las elecciones congresionales de medio término, consideradas una de las más importantes en décadas, y entramos en la recta final. Ambos partidos, republicanos y demócratas, sacaron a reducir a sus pesos pesados para apoyar a los candidatos, ya sea senadores, diputados o también gobernadores. En el caso de Barack Obama, salió hoy en la Florida a endosar, a respaldar el candidato a gobernador, un afroamericano. Allí al estado vecino de Georgia para endosar y apoyar a una candidata afroamericana para el estado de gobernador de Georgia. Por el lado de los republicanos, estamos hablando que el presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence, ambos esta noche en Indiana, el estado de Pence, coqueteando con entonces la comunidad de los evangélicos, muy importante y conservadora, estrategias. Énfasis, sigue poniendo mucho énfasis el presidente Trump en el tema de la inmigración, generando el miedo y el odio. En el caso de los demócratas, poniendo énfasis en el cuidado de salud, en el derecho que tienen todos los estadounidenses a tener un seguro médico que cuide su salud. Por el lado de los resultados, ¿podrían los demócratas recuperar la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, y podría representar un impeachment, un juicio político a Trump, lo que podría terminar como se dio en el caso de Richard Nixon? Y allí la importancia y la arremetida del presidente, la feroz arremetida del presidente Trump, que a nivel de política internacional se tradujo que a través de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, anunció la misma línea dura de las épocas de los años 60, de la Guerra Fría, de lanzar de América Latina una ofensiva realmente muy agresiva, y dice ahora que hay un triángulo de tiranías formado por Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que ellos se van a encargar de hacer que esos gobiernos sean derrocados. A ese punto ha llegado la exacerbación del odio, y a ese punto ha llegado la exacerbación del miedo. Agradecemos a Jorge el reporte. Y Nayara Tardo nos cuenta, Palestina, Marcha del Retorno cumplió hoy su convocatoria número 32. Transcurrió de manera relativamente pacífica después de que una delegación egipcia mantuviera intensas conversaciones con los líderes de las diferentes facciones palestinas para llegar a una tregua con Israel. Por último, vemos esta de nuestra casa matriz. La UNESCO pone en marcha la campaña La Verdad Nunca Muere con motivo del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, que busca ayudar a mantener vivas las investigaciones de los informadores asesinados y perpetuar su legado. Ahí está entonces el cartel. Cada año un periodista recibe el Pulitzer y 100 reciben un disparo. Cada año 86 asesina a periodista para callar la verdad. Ahora puede convertirse en su voz. La verdad nunca muere. Muchísimas gracias entonces a nuestros compañeros por darnos la información a través de esta red social de Twitter. Al tema en desarrollo.
Así es, nuestro tema en desarrollo se ubica en Centroamérica con la caravana de migrantes cuya gran mayoría es de nacionalidad hondureña y se dirigen rumbo norte. Esta gran caravana, iniciada a comienzos de octubre, se ha dividido en 4. Dejemos que nuestro corresponsal Mario Rosales nos actualice. Saludos, Mario, tienes la palabra. ¿Qué tal? Actualizamos a esta hora información que tiene que ver con estas caravanas de migrantes centroamericanos. Ya la última, la cuarta, conformada por ciudadanos salvadoreños, ha llegado al punto fronterizo entre Guatemala y México, allí en la ciudad de Tecunumán, en el occidental departamento de San Marcos. Ya la gran mayoría de salvadoreños han cruzado territorio mexicano. Aproximadamente se calcula que unos 1.700 salvadoreños salieron en esta última caravana de su país, transitaron por Guatemala y ya se encuentra la gran mayoría en territorio mexicano para alcanzar las otras caravanas que ya se encuentran en el territorio mexicano, específicamente en el sur. Estamos hablando Chiapas, Oaxaca, no han salido de ahí estas caravanas. También hay que acotar que Migración Guatemalteca tuvo que remitir a varios menores de edad que viajaban sin la documentación requerida para transitar por Guatemala. Tuvieron que ser remitidos a El Salvador, ya no pudieron pasar acá a Guatemala. Varios menores de edad, algunos venían acompañados, no venían acompañados con algún adulto, venían solos, y por eso pues también tuvo que actuar la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero ya estas caravanas se encuentran en territorio mexicano. Para el objetivo final es llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mario. Pasamos ahora a nuestra pregunta en Twitter. Revisamos respuestas. Esta era entonces nuestra pregunta en Twitter. ¿Qué importancia reviste el encuentro del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con Vladimir Putin y otros líderes de la Federación de Rusia? Vamos a ver las respuestas que tenemos. Esta de Juan Tobar dice: comerciales y financieras entre ambos países, a nivel que hoy disfrutan excelentes relaciones políticas. Avanzamos, gracias Juan. Esta de Alex Roda: reafirmar el acercamiento entre Cuba y Rusia con la posibilidad de ir fortaleciendo la defensa militar de la isla caribeña. También agradecemos a Alex. Salvatore dice: implica la reafirmación de los lazos estratégicos entre Cuba y Rusia, de especial importancia en estos tiempos de inestabilidad del mundo unipolar y de nacimiento del mundo pluri y multipolar. Incluso aparece una imagen de los BRICS, donde forma parte Rusia justamente. Gracias a Salvatore. Y por último, esta otra de Nolber dice: de suma importancia para Cuba y la región, pues refuerza los vínculos entre ambas naciones. Muchísimas gracias a Nolber. Nos dejamos ahora con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos el titulado Iglesia Chilena Condenada. Hasta la fecha, en Chile hay en curso 119 investigaciones de abuso clerical hacia menores y adolescentes. Telesur se ha hecho eco de estas denuncias y la correspondiente respuesta del Vaticano. Con estas imágenes en movimiento finalizamos temas del día hoy. A usted muchísimas gracias.